Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 13. Era primavera y me encontraba en la ladera oriental, recogiendo las primeras fresas. Los vientos marinos soplaban fuerte en esa zona, y la dulzura natural de los frutos siempre quedaba impregnada de un matiz salado. Los cerdos comenzaron a gruñir y levanté la vista. Un barco se aproximaba a la isla en medio del sol oblicuo del atardecer. Aunque traía el viento en contra, esto no ralentizaba ni alteraba su rumbo. Los remeros lo llevaban tan derecho como una flecha certera. Mi estómago se revolvió. Hermes no me había avisado, y no sabía qué podía significar esto. El bajel era de estilo micénico, y llevaba un mascarón de proa tan aparatoso que debía alterar el calado de la nave. En el casco estaban pintados un par de ojos perfilados en negro. El viento traía un olor extraño, un leve hedor. Dudé un instante. Luego me limpié las manos y descendí en dirección a la playa. Por entonces el barco se encontraba cerca de la costa, y la sombra de la proa parecía una aguja proyectada sobre las olas. Conté unas 3 docenas de hombres a bordo. Después, claro está, vendrían 1000 que afirmaron haber estado allí o que inventaron genealogías para retrotraer su linaje hasta ellos. Se decía que esa tripulación estaba formada por los mayores héroes de su generación, valientes y aguerridos, capitanes en un centenar de esforzadas aventuras. En verdad, esto transmitía su aspecto, principescos y esbeltos, con grandes hombros, ricas capas y melenas espesas, criados con lo mejor que sus reinos podían ofrecer. Portaban sus armas con la misma naturalidad con la que la mayoría de los humanos llevan sus ropas. No cabía duda de que habían luchado contra jabalíes y habían dado muerte a gigantes desde sus días de cuna. No obstante, sus rostros estaban contraídos y tensos, el olor se iba volviendo más intenso, y el aire estaba cargado con un denso lastre que parecía colgar del propio mástil. Me vieron, aunque permanecieron en silencio y no hicieron señales de saludo. El ancla cayó al mar salpicando y a continuación la rampa. Las gaviotas sobrevolaban en círculos graznando. Descendieron 2 personas con las manos apoyadas en las armas y la cabeza gacha. Uno era un hombre, robusto y musculoso, con una melena negra que ondeaba en la brisa de la tarde. La otra, para mi sorpresa, era una mujer, alta y vestida de negro, que llevaba puesto un velo que flotaba tras ella. La pareja se aproximó a mí con andares gráciles y sin vacilación, como si se tratara de huéspedes esperados. Se arrodillaron a mis pies y la mujer alzó las manos, de dedos largos y sin adorno alguno. Llevaba el velo arreglado de tal forma que no dejaba ver ningún cabello. Tenía la barbilla dirigida al pecho con determinación, ocultando su rostro. Diosa, comenzó a decir, hechicera de Ea, venimos a pedirte ayuda. Su voz sonaba baja pero clara, con cierta musicalidad, como si estuviera acostumbrada a cantar. Hemos huido de un gran mal, y hemos obrado un gran mal para poder escapar. Estamos contaminados. Podía percibirlo. El aire insano se había espesado aún más, cubriéndolo todo con una espesura aceitosa. Miasma, así lo llamaban, polución, provenía de crímenes que no habían sido purificados, de hechos cometidos contra los dioses y del derramamiento de sangre no santificado. Era lo que me había afectado tras el nacimiento del Minotauro, hasta que me limpiaron las aguas del monte Dicté. Sin embargo, este parecía mucho más fuerte, un contagio penetrante y nauseabundo. ¿Nos ayudarás? Dijo ella. Ayúdanos, gran diosa, estamos a tu merced, añadió él. No era magia lo que pedían, sino el rito más antiguo que celebraban los dioses, la catarsis, la limpieza a través del humo y la oración, del agua y la sangre. Me estaba prohibido hacerles preguntas acerca del crimen que habían cometido, en caso de que hubieran cometido alguno. Lo único que me cabía decir era sí o no. El varón tenía la disciplina de su acompañante. Cuando habló, su barbilla se había alzado un poco, por lo que le pude ver el rostro. Era joven, más joven incluso de lo que me había parecido, y tenía la barba aún rala. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, pero tenía un lustre sano. Era hermoso, como un dios, como les gusta decir a los poetas. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue su determinación de mortal, la postura valiente del cuello, a pesar de todo el peso que cargaba. Levántense, ordené, y acompáñenme, les ayudaré en lo que pueda. Los conduje por los senderos de los cerdos. La mano de él ansía el brazo de ella solicitamente, como si la sujetara, aunque su paso no mostraba vacilación. Si acaso, ella parecía caminar con un paso más firme que él, y aun así seguía manteniendo el rostro agachado. Los conduje al interior de la casa, pasaron por entre las sillas y se arrodillaron silenciosos en las piedras del suelo. Dédalo hubiera podido esculpir una hermosa estatua de ellos. Humildad. Fui a la puerta trasera y los cerdos vinieron corriendo hacia mí. Puse la mano en uno de ellos, un lechón de apenas medio año, puro y sin manchas en la piel.
Si fuera un sacerdote, le hubiera suministrado alguna droga para que no se asustara y se revolviera, lo que arruinaría el ritual. En mis manos se quedó desfallecido como un niño durmiente. Lo lavé, le até las tiras sagradas y tejí una guirnalda para su cuello. Durante todo el tiempo se mantuvo en calma, como si supiera de qué se trataba y estuviera de acuerdo con ello. Puse el cuenco de oro en el suelo y agarré el gran cuchillo de bronce. No tenía altar, pero tampoco lo necesitaba. Mi templo era cualquier lugar en el que me encontrara. La garganta del animal se abrió fácilmente al paso del filo. Entonces sí pateó, pero apenas un momento. Lo agarré con fuerza hasta que sus patas se quedaron quietas, mientras la corriente roja se vertía en el recipiente. Canté los himnos y bañé sus manos y sus rostros con agua sagrada mientras quemaba hierbas aromáticas. Sentí como el peso se iba aliviando. El aire se volvió nítido y el aroma aceitoso se desvaneció. Elevaron plegarias mientras yo sacaba la sangre y la derramaba en las raíces retorcidas de un árbol. Después cortaría el cuerpo en pedazos y lo cocinaría para que lo comieran. Ya está hecho, les indiqué a mi regreso. Gran diosa, dijo él, levantando el dobladillo de mi capa y llevándolo a los labios. Pero yo la miraba a ella. Quería ver su rostro, libre al fin de la cuidadosa custodia a la que lo tenía sometido. Ella alzó la cabeza. Sus ojos brillaban como antorchas. Se quitó el velo y apareció una cabellera del color que deja el sol sobre las colinas de Creta. Era una semidiosa, esa poderosa mezcla del ser humano y divinidad. Y era más que eso, era de mi familia. Nadie tenía ese aspecto dorado sino la descendencia directa de Helios. Siento haberte engañado, dijo, pero no me podía arriesgar a que me expulsaras, cuando he deseado conocerte durante toda mi vida. Había una cualidad en ella que resulta difícil de describir, una especie de fervor, un calor que te nublaba la mente. Había supuesto que era hermosa porque caminaba con el porte de una reina de los dioses, pero tenía una belleza extraña, diferente a la de mi madre o mi hermana. Aislados, cada uno de sus rasgos no resultaban bellos, la nariz muy afilada, la barbilla demasiado robusta, pero juntos componían un todo semejante al del corazón de un fuego. No podías apartar la vista. Sus ojos se aferraban a mí como si pretendieran arrancarme la piel. Mi padre y tú estaban muy unidos cuando eran niños. No sé qué mensajes te habrá podido mandar acerca de la descarriada de su hija. Aquella fuerza, aquella certeza, debería haberlas reconocido con tan solo verlas, con solo reconocer la forma de sus hombros. Eres hija de Etes, dije, intentando acordarme del nombre que me había dicho Hermes. Medea, ¿no es así? Y tú eres mi tía, Circe. Se parece a su padre, pensé, ese ceño alto y definido, esa mirada imperturbable. No dije más. Me levanté y me dirigí a la cocina, puse platos y pan en una bandeja, añadí queso y aceitunas, copas y vino. Hay que alimentar a los huéspedes antes de colmar la curiosidad del que hospeda, así lo marca la ley. Sírvanse ustedes mismos, indiqué, ya tendremos tiempo para las explicaciones. Ella sirvió al hombre en primer lugar, ofreciéndole las tajadas más tiernas, apremiándolo bocado tras bocado. Él comió con avidez lo que ella le puso en el plato, y cuando regresé con más también lo ingirió, con su mandíbula de héroe trabajando sin perder el ritmo. Ella comió poco, mantenía los ojos bajos, otro secreto. Mi nombre es Jason, dijo finalmente el varón apartando el plato, heredero legítimo del reino de Yolcos. Mi padre fue un rey virtuoso, pero de corazón blando, y, cuando yo era niño, mi tío le arrebató el trono. Dijo que, cuando llegara adulto, me lo devolvería si era capaz de darle una prueba de mi valía, un vellocino de oro custodiado por un hechicero en su tierra, la Cólquide. Creía que era un príncipe de verdad. Tenía la habilidad de imitarlos en su habla, dando vueltas a las palabras como si fueran peñascos, perdiéndose en los detalles de su propia leyenda. Intenté imaginármelo de rodillas ante Etes, entre fuentes de leche y dragones enroscados en sí mismos. Seguramente mi hermano pensó que era un patán, además de un arrogante. La señora Ea y el señor Zeus bendijeron mi cometido, me guiaron hasta mi barco y me ayudaron a reunir a mis compañeros de travesía. Cuando llegamos a la Cólquide, le ofrecí al rey Etes un gran tesoro a cambio del vellocino, pero él lo rechazó. Dijo que solo me lo daría si cumplía la labor que me iba a encomendar, uncir 2 bueyes y arar y sembrar un vasto campo en un solo día. Yo estaba dispuesto, claro está, y no dudé en aceptar el encargo, pero el encargo era imposible de realizar. La voz de Medea se deslizó entre sus palabras con la facilidad del agua. Era una estratagema para evitar que se hiciera con el vellocino. Mi padre no tenía intención alguna de entregarlo, por el enorme prestigio y poder que tiene este objeto. Ningún mortal, por valiente y aguerrido que sea, prosiguió mirando a Jason y posando su mano en la de él, podría cumplir esa tarea sin ayuda. Los toros eran obra de la magia de mi padre. Estaban fabricados con bronce afilado como un cuchillo y resoplaban fuego. Aunque Jason hubiera sido capaz de uncirlos, las semillas que tenía que sembrar eran otra trampa. Se convertirían al punto en unos guerreros que surgirían de la tierra para darle muerte. Su mirada se clavó apasionadamente en el rostro de Jason. Hablé más por hacerla volver en sí que por otra cosa.
Así que ideaste un truco, dije. A Jason no le gustó mi comentario. Era un héroe de la Edad Dorada. Los trucos eran para cobardes, para hombres sin fuerza suficiente como para mostrar coraje. Medea continuó hablando rápidamente a pesar del ceño fruncido de Jason. Mi amado rechazó toda ayuda en un primer momento, pero yo insistí, pues no podía soportar verlo en peligro. Estas palabras lo tranquilizaron. Este modo de narrarlo le complacía más. La princesa extasiada a sus pies, abjurando de su cruel padre para quedarse con él, visitándolo de noche, en secreto, sin más que la luz que emanaba de su rostro. ¿Quién podía negarse? Pero ahora ella escondía el rostro y bajaba la voz, dirigiéndola a sus dedos entrelazados. He adquirido algunas habilidades en esas artes que mi padre y tú conocen. Elaboré una sencilla poción para proteger la piel de Jason del fuego que resoplaban los toros. Ahora que sabía quién era ella, su mansedumbre me resultaba absurda, como si una gran águila intentara encorvarse para caber en el nido de un gorrión. ¿Sencilla? ¿Una pócima así? Nunca había pensado que los mortales pudieran hacer magia, menos aún un poderoso hechizo. Pero de nuevo era Jason el que hablaba, haciendo rodar más peñascos, unciendo los bueyes, arando y sembrando el campo. Cuando los guerreros brotaron de la tierra, contó, conocía el secreto para vencerlos, ya que Medea se lo había revelado. Tenía que tirar una piedra en medio de ellos, quienes enfurecidos se atacarían entre sí. Así lo hizo, pero Etes no quiso entregarle el vellocino. Dijo que antes Jason debía derrotar al dragón que lo custodiaba. Medea preparó un nuevo brebaje e hizo que la bestia cayese dormida. Corrió a su barco con el tesoro obtenido, y con él Medea. Su honor jamás le permitiría abandonar a una muchacha inocente en manos de un tirano tan pérfido. En su cabeza ya estaba contando la historia ante su corte, ante nobles admirados y doncellas desmayadas. Ni siquiera agradeció a Medea la ayuda prestada, apenas la miraba, como si el hecho de que una semidiosa le hubiera salvado el pellejo a cada paso no fuera más que lo que le era debido. Ella debió de darse cuenta de mi desagrado, porque dijo: es un hombre muy honrado, realmente, pues esa misma noche se casó conmigo en el barco, a pesar de que los guerreros de mi padre nos perseguían. Cuando recupere su trono en Yolcos, seré su reina. ¿Fue imaginación mía, o realmente la luz de Jason palideció un poco ante estas palabras? Se produjo un silencio. ¿Y qué sucedió con esa sangre que limpié de sus manos? Pregunté. Sí, respondió ella con suavidad. Iba a contártelo ahora. Mi padre estaba enfurecido. Salió en nuestra busca. Unos vientos generados por su magia propulsaron las velas de su barco, y al amanecer se encontraba muy cerca de nosotros. Sabía que mis hechizos no servirían de nada contra los suyos. Nuestro barco, aunque estaba bendecido, no podría escapar de él. Solo me quedaba un recurso, mi hermano pequeño, al que llevaba conmigo. Era el heredero al trono de mi padre, y había pensado en intercambiarlo como rehén por nuestra seguridad. Sin embargo, cuando vi a mi padre en la proa de su barco gritando maldiciones sobre las aguas, me di cuenta de que no funcionaría. En su rostro se mostraba una manifiesta furia asesina. Nada lo satisfaría salvo nuestra ruina. Pronunció hechizos a los aires, y elevó su báculo para concitarlos y arrojarlos sobre nuestras cabezas. Me invadió un miedo atroz, no por mí, sino por Jason, que estaba libre de culpa, y su tripulación. Miró entonces a Jason, pero su rostro estaba vuelto hacia el fuego. En ese momento, no puedo describirlo. Me entró una especie de locura. Agarré a Jason y le ordené que matara a mi hermano. Luego corté su cuerpo en pedazos y lo arrojé a las olas. A pesar de lo salvaje que era mi padre, sabía que se vería obligado a detenerse para darle un entierro apropiado. Cuando volví en mí, tras ese arrebato, el mar estaba vacío. Creía que había sido un sueño hasta que me vi las manos manchadas con la sangre de mi hermano. Las extendió para que las viera como si fueran la prueba. Estaban limpias. Las había limpiado yo misma. La piel de Jason había adoptado un tono gris, como si fuera plomo en bruto. Esposo, dijo. Él se sobresaltó, aunque ella no había alzado la voz. Tu copa no tiene vino. ¿Te la llenó? Se levantó y se dirigió hacia el cántaro rebosante, con la copa en la mano. Jason no miraba, y de no ser yo misma hechicera, no me hubiera dado cuenta de la pizca de polvos que echó en el vino y de la palabra que susurró. Aquí tienes, mi amor. Su tono de voz era persuasivo como el de una madre. Él tomó la copa y bebió el vino. Su cabeza se desplomó hacia atrás y ella recogió la copa antes de que cayera de sus manos. La puso cuidadosamente sobre la mesa y se sentó de nuevo. Debes entenderlo, continuó. Le resulta muy difícil, se culpa por ello. No hubo locura alguna, dije. No. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Aunque hay quien llama locura al amor. De haberlo sabido, no hubiera llevado a cabo el ritual. Ya, asintió. Ni tú ni muchos otros. Quizá por eso no se debe preguntar a los suplicantes. ¿A cuántos de nosotros nos concederían el perdón si se conociera lo que realmente alberga nuestros corazones? Se quitó la capa negra y la dobló sobre la silla que se encontraba a su lado. El vestido que llevaba debajo era de color lapislázuli, ajustado a la cintura con un fino ceñidor de plata. ¿No te arrepientes?
Supongo que podría llorar y frotarme los ojos para complacerte, pero he elegido vivir sin falsedades. Mi padre hubiera destruido el barco entero si yo no hubiera actuado. Mi hermano era un soldado, se sacrificó a sí mismo para ganar la guerra. Solo que él no se sacrificó a sí mismo, tú lo mataste. Le di un bebedizo para que no sufriera. Fue el mejor de lo que le sucede a la mayoría de los seres humanos. Era de tu sangre. Sus ojos estaban en llamas, brillantes como una cometa en el cielo nocturno. ¿Acaso es más valiosa una vida que otra? Nunca lo he visto así. No tenía por qué morir. Podías haberte entregado con el vellocino, regresar junto a tu padre. Su rostro adoptó ahora una expresión que era, efectivamente, como una cometa que virara su curso en dirección a la tierra y a su paso redujera los campos a cenizas. Me hubieran obligado a presenciar cómo mi padre hacía pedazos a Jason y a su tripulación, miembro a miembro, para recibir mi tormento a continuación. Perdona que no consideré eso una opción. Captó la expresión de mi rostro. ¿Acaso no me crees? Has dicho muchas cosas sobre mi hermano en las que no lo reconozco. En ese caso, déjame aclarártelas. ¿Sabes cuál es el pasatiempo favorito de mi padre? A menudo llegan hombres a nuestra isla que buscan demostrarse a sí mismos su valía contra un malvado hechicero. A mi padre le encanta soltar a los capitanes de esos barcos en medio de sus dragones y verlos correr. Esclaviza a la tripulación, arrebatándoles la voluntad para dejar sus mentes inertes como piedras. A modo de entretenimiento para sus huéspedes, he visto a mi padre poner candente un hierro de marcar y aplicarlo sobre el brazo de uno de esos hombres. El esclavo permanece allí, quieto, quemándose hasta que mi padre lo libera. Muchas veces me he preguntado si no son más que cascarones huecos, o si realmente padecen lo que les está haciendo y gritan por dentro. Si mi padre me atrapa, lo sabré por mí misma, porque eso es lo que hará conmigo. No era la misma voz con la que se había dirigido a Jason, con esa dulzura empalagosa. Tampoco se trataba de su luminosa seguridad en sí misma. Cada una de sus palabras resultaba oscura como la cabeza de un hacha, pesada e implacable, y mi sangre se helaba con cada golpe. Estoy segura de que no haría daño a su propia hija. Para él yo no soy su hija, replicó con desdén. Yo era material desechable, como los guerreros que surgían de las semillas o los toros que resoplaban fuego, al igual que mi madre, a la que despachó tan pronto como obtuvo de ella un heredero. Quizá hubiera sido diferente de no haber aprendido mis artes hechiceras, pero ya cuando tenía 10 años era capaz de amansar a las víboras en sus nidos, matar corderos con una sola palabra y resucitarlos con otra. Me castigó por ello. Me dijo que ese conocimiento me hacía invendible, pero en verdad lo que no quería era que llegara a transmitir sus secretos a mi esposo. Me pareció estar escuchando a Pasífae, como si me estuviera diciendo al oído: a Etes no le ha gustado nunca a ninguna mujer. Su mayor deseo era venderme a otro dios hechicero semejante a él que le diera a cambio venenos exóticos. No encontró a ninguno más que a su hermano Perses, así que me ofreció a él. Elevé plegarias todas las noches para que esa bestia no me quisiera. Tiene por esposa a una diosa sumeria a la que mantiene en su palacio encadenada. Me acordé de lo que me había contado Hermes, Perses y su palacio de cadáveres, de Pasífae diciendo: ¿sabes acaso lo que tenía que hacer para complacerlo? Es extraño, dije, aunque mis palabras me sonaron vacías incluso a mí. Etes siempre odió a Perses. Ahora no es así. Son amigos íntimos, y cuando Perses lo visita, no hacen más que hablar de levantar a los muertos y tirar abajo el Olimpo. Me sentí paralizada, yerma como un campo en invierno. ¿Y Jason sabe todo esto? Claro que no. ¿Estás loca? Cada vez que me mirara, pensaría en venenos y en pieles quemadas. Un hombre quiere que su esposa sea como la hierba nueva, fresca y verde. ¿No había visto cómo Jason se había encogido? ¿Acaso no quería verlo? Ya te tiene miedo. Medea se levantó y su vestido brilló como la cresta de un ola. Mi padre sigue persiguiéndonos. Debemos partir y continuar nuestro camino hasta Yolcos. Allí tienen un ejército con el que no podrá enfrentarse, porque la diosa Hera combate de su lado. Se verá obligado a retirarse. Entonces Jason será proclamado rey, y yo seré reina a su lado. Su cara refulgía. Decía cada palabra como si se tratara de una piedra con la que pretendiera construir su futuro. Sin embargo, tuve por primera vez la sensación de que era una criatura que colgaba sobre un precipicio, aferrada desesperadamente a una piedra de la que sus manos ya se resbalaban. Era joven, más joven que Glauco el día en que lo conocí. Miré a Jason, drogado y dormido con la boca abierta. ¿Te fías de su estima? ¿Qué insinúas? ¿Que no me ama? En un instante su voz afiló como un cuchillo. Es casi un niño, y además es completamente mortal. No puede entender tu historia, ni tu hechicería. No hace falta que las entienda. Estamos casados, y le daré herederos, y se olvidará de todo esto como si hubiera sido un delirio febril. Seré una buena esposa para él, y viviremos en prosperidad. Le toqué el brazo con los dedos. Tenía la piel fría, como si hubiera estado caminando al viento durante un largo tiempo. Sobrina, me temo que no ves las cosas con claridad. Tal vez en Yolcos no te reciban como imaginas. Ella apartó el brazo, frunciendo el ceño.
¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? Soy una princesa, soy digna de Jason. Eres una extranjera. Lo vi claro entonces. De repente, como si tuviera delante la escena, pintada ante mí, los broncos nobles esperando en sus casas el regreso de Jason, bromeando entre sí acerca de casar a sus hijas con el nuevo héroe y obtener con ello una porción de su gloria. Medea sería lo único en lo que todos se mostrarían de acuerdo. Les desagrada tu presencia. Peor aún, sospecharán de ti porque eres la hija de un hechicero y una bruja de pleno derecho. Solamente has vivido en Cólquide. No sabes el miedo que sienten los mortales ante la farmaqueia. Intentarán desautorizarte, en todo momento. No importará nada que hayas ayudado a Jason. Ignorarán ese hecho, o quizá lo usen como prueba de tu condición antinatural. Ella me miraba fijamente, pero no me detuve. Las palabras me salían a borbotones de la boca y prendían fuego allí donde caían. Allí no vas a encontrar ni seguridad ni paz. Sin embargo, sí puedes liberarte de tu padre. No puedo remediar sus crueles actos, pero puedo asegurarme de que no te siga persiguiendo. Una vez me dijo que la hechicería no podía enseñarse. Se equivocaba. Te ocultó sus conocimientos, pero yo te mostraré los míos. Cuando llegue, lo rechazaremos juntas. Permaneció callada un largo momento. ¿Y Jason? Déjalo ser un héroe. Tú eres otra cosa. ¿Qué es lo que soy? En mi mente nos vi a ambas juntas, con las cabezas inclinadas sobre las flores púrpuras del acónito, las negras raíces del molly, la rescataría de su impuro pasado. Una maga, respondí, con un poder sin límites, que no necesita darle explicaciones a nadie más que a sí misma. Claro, prorrumpió, ¿como tú? ¿Una exiliada patética que está aburrida de su soledad? Vio la reacción de sorpresa que apareció en mi rostro. ¿Qué te crees que porque te rodees de felinos y cerdos puedes engañar a alguien? Me conoces desde esta tarde y ya estás desviviéndote para que me quede contigo. Dices que quieres ayudarme, pero ¿a quién pretendes ayudar realmente? Sobrina mía, querida, seremos las mejores amigas y haremos nuestros hechizos codo con codo. Te mantendré a mi lado y así llenaré mis días sin descendencia, dijo torciendo el labio. No me voy a condenar a mí misma a una muerte en vida. Pensaba que estaba inquieta, que en aquellos días solo estaba inquieta y un tanto triste, pero ella me había desnudado completamente, y ahora me vi a través de sus ojos. Una arpía amargada y sola, una araña que maquinaba para chuparle la sangre. Con el resquemor en el rostro, me levanté para ponerme frente a ella. Es mejor que casarse con Jason. No eres tonta y te das perfectamente cuenta de que no es más que un debilucho. Ya te tiene miedo y... ¿Cuánto llevan casados? ¿3 días? ¿Qué crees que va a hacer dentro de un año? Solo le mueve el amor por sí mismo. Tú no eres más que una conveniencia. Cuando estén en Yolcos, tu posición dependerá de su buena voluntad. ¿Y cuánto crees que va a durar cuando sus paisanos le vengan llorando y diciendo que el asesinato de tu hermano traerá una maldición sobre su tierra? Nadie sabrá lo de la muerte de mi hermano, espetó con los puños apretados. He hecho jurar a la tripulación que mantendrán silencio. No se puede mantener un secreto así. Si no fueras una cría, lo sabrías perfectamente. En cuanto esos hombres estén fuera del alcance de tu oído, comenzarán a murmurar. En un día lo sabrá el reino entero, y sacudirán a tu angustiado Jason hasta que se caiga. Gran rey, el muchacho no murió por culpa tuya, sino por la de esa pérfida bruja extranjera. Si fue capaz de descuartizar a uno de los suyos, ¿qué clase de males será capaz de acometer ahora? Expúlsala de aquí, limpia esta tierra de su presencia y toma una esposa mejor en su lugar. Jason nunca prestaría oído a esas calumnias. Fui yo la que le consiguió el vellocino. Él me ama. Allí estaba ella, anclada en su furia, brillante y desafiante. Todos mis golpes no habían hecho sino fortalecerla. Mi abuela debió de pensar lo mismo de mí cuando me dijo, son dos cosas distintas. Medea, dije, escúchame, eres joven y en Yolcos no harás más que envejecer. No vas a estar segura allí. Yo envejezco día tras día, replicó. No tengo tantos años como tú para desperdiciar. Y, en cuanto a la seguridad, no la quiero. No supone más que cadenas. Que me ataquen si se atreven. No conseguirán que Jason se separe de mí. Tengo poderes y los usaré. Cada vez que pronunciaba su nombre, sus ojos resplandecían con un amor fiero, salvaje. Lo tenía agarrado y no lo soltaría hasta su muerte. Y si intentas encerrarme aquí, pelearé contigo también. Lo haría, estaba segura, aunque yo fuera una diosa y ella una mortal, pelearía con el mundo entero. Jason se estiró. El hechizo comenzaba a desvanecerse. Sobrina, empecé a decir, no voy a hacer que te quedes contra tu voluntad, pero si alguna vez... No, prorrumpió, no quiero nada más de ti. Se llevó a Jason a la costa. No pararon para descansar ni para comer, ni siquiera esperaron a que se hiciera de día. Levantaron el ancla y navegaron en la oscuridad, sin más luz que las que daban la luna tras su velo y el inquebrantable oro de los ojos de Medea. Yo permanecí entre los árboles para que ella no se diera cuenta de que los estaba observando y pudiera despreciarme por ello. Pero no tenía que haberme molestado, no miró atrás en ningún momento. La arena de la playa estaba fresca y la luz de las estrellas me salpicaba la piel.
Las olas barrían incansablemente sus huellas. Cerré los ojos y me dejé envolver por la brisa marina, cargada de aromas de salmuera y algas. Sentía cómo las constelaciones cumplían sus lejanos trazados sobre mi cabeza. Esperé allí un buen rato, escuchando, mandando mi mente a sumergirse en las olas. No oí nada, ni el batir de los remos, ni el crujido de las velas, ni voces en el viento. Sin embargo, cuando llegó lo supe. Abrí los ojos. Su casco curvado hendía las olas de la ensenada. Él estaba de pie en la proa, con su rostro dorado perfilado sobre el cielo de alborada. En mi interior surgió un placer antiguo y tan agudo que me produjo algo parecido a un dolor. Mi hermano. Alzó los brazos y el barco se detuvo en perfecta quietud sobre las olas. Circe. Su voz recorrió la distancia que nos separaba, desgarrando el aire como una espada de bronce. Mi hija ha estado aquí. Sí, dije, así es. Su rostro se llenó de satisfacción. Cuando era niño, su cabeza me resultaba tan delicada como el vidrio. Cuando estaba dormido solía recorrer sus huesos con el dedo índice. Sabía que vendría. Está desesperada. Intentó amarrarme con un hechizo, pero no hizo más que amarrarse a ella. Su fratricidio la perseguirá durante toda su vida. Lamento la muerte de tu hijo. Pagará por ella, replicó. Haz que salga. Mis bosques estaban en completo silencio. Los animales, agachados en el suelo, no hacían ruido alguno. Cuando era niño, le gustaba apoyar la cabeza en mi hombro y observar cómo las gaviotas se sumergían para capturar peces. Su risa era brillante como el sol de la mañana. Conocí a Dédalo, dije. ¿Dédalo? Frunció el ceño. Lleva muerto años. ¿Dónde está Medea? Entrégamela. No está aquí. Creo que si en ese momento hubiera convertido el mar en piedras, no la habría sorprendido tanto. Su rostro se cubrió de incredulidad y de rabia. ¿La dejaste ir? Ella no quiso quedarse. ¿Cómo que no quiso quedarse? Es una criminal y una traidora. Tu deber era retenerla hasta que yo llegara. Nunca lo había visto tan colérico. En realidad, nunca lo había visto enfadado. A pesar de ello, su rostro era hermoso, como las olas cuando levantan tormentas. Aún podía pedirle perdón. No era demasiado tarde. Podía decir que ella me había engañado. Yo era la hermana tonta, confiada en exceso e incapaz de ver los dobleces de la gente. Entonces desembarcaría y podríamos. Pero mi imaginación no pudo terminar de elaborar el razonamiento. Tras él, en los barcos, estaban sentados los remeros. Miraban de frente, sin mover un músculo ni hacer un gesto, ni siquiera para espantar una mosca o rascarse por un picor. Sus rostros resultaban vagos y vacíos, y sus brazos estaban llenos de cicatrices y costras, quemaduras viejas. Hacía años que los había perdido. Una ráfaga de aire golpeó a nuestro alrededor. ¿Me oyes? Gritó. Debería castigarte por ello. No, dije. Puedes hacer tu voluntad en la Cólquide, pero esto es Ea. Por segunda vez apareció en su rostro un gesto de verdadera sorpresa. Luego su boca se retorció. Lo que hiciste no sirvió de nada. Al final caerá en mis manos. Es posible que así sea, pero no creo que te lo vaya a poner fácil. Es como tú, Etes, exactamente igual a ti. Ella tendrá que vivir con ello, y por lo que parece, tú también. Etes me miró con una mueca de desprecio. Luego se giró y alzó un brazo. Sus marineros se pusieron en movimiento como un solo hombre. Los remos batieron las aguas y se lo llevaron de mi vista. Capítulo 14. Afuera habían comenzado las lluvias del invierno. Mi león había dado a luz, y sus cachorros andaban tropezando junto al hogar con sus jóvenes y torpes garras. Sin embargo, no era capaz de sonreír. La tierra parecía hacer eco de mis pasos. El cielo desplegaba sus manos vacías sobre mi cabeza. Esperaba la llegada de Hermes a fin de que me contara qué había sido de Medea y de Jason, pero parecía darse cuenta de cuando lo quería a mi lado y nunca acudía. Intenté tejer, pero mi mente me daba punzadas. Ahora que Medea había nombrado mi soledad, ésta se me aparecía por todos los rincones, inevitable como las telas de araña. Corría por la playa, subía y bajaba, resollando por los senderos del bosque, intentando quitármela de encima. Cribaba una y otra vez los recuerdos que tenía de Etes y de todas las horas que habíamos pasado uno junto al otro. Sin embargo, siempre volvía a esa sempiterna sensación desazonadora de que durante toda mi vida no había sido más que una tonta. Una vez ayudé a Prometeo, me recordaba a mí misma, pero hasta a mí me sonaba patético. ¿Cuánto tiempo iba a continuar aferrada a esos pocos minutos, intentando cubrirme con ellos como si fueran una manta hecha jirones? Lo que había hecho entonces no tenía la menor importancia. Prometeo estaba en su peñasco, y yo aquí. Los días transcurrían lentos, cayendo como los pétalos de una rosa mecida por el viento. Me agarré al telar de cedro y aspiré su olor. Intenté recordar la sensación que me producía acariciar con los dedos las cicatrices de Dédalo, pero los recuerdos estaban hechos de aire, y sus rastros se habían borrado. Alguien llegará, pensé. De entre todos los barcos que habían en el mundo, de entre todos los hombres, alguno tiene que venir. Fijaba la vista en el horizonte hasta que los ojos se enturbiaban, con la esperanza puesta en algún pescador, algún barco mercante, algún naufragio. Nada, no pasaba nada. Hundía el rostro en la piel de mi leona.
Seguro que había alguna clase de truco divino para hacer que el tiempo pasara más rápido, para que se convirtiera en pasado sin notarlo, para dormir durante años, de modo que, al despertar, el mundo fuera completamente nuevo. Cerré los ojos. Al otro lado de la ventana se oía el zumbido de las abejas que volaban en el jardín. La cola de la leona batía contra el suelo de piedra. Una eternidad después, cuando abrí los ojos, ni siquiera había cambiado la posición de las sombras. Allí estaba ella frente a mí, con el ceño fruncido, de pelo oscuro, ojos oscuros, formas redondas y una cabellera pulcramente arreglada como el pecho de un ruiseñor. De su piel emanaba un aroma que me resultaba familiar, a aceite de rosa y al olor del río de mi abuelo. He venido para servirte, dijo. Yo había estado dormitando en mi sillón. Mis ojos somnolientos lo tomaron por una aparición, una especie de alucinación producto de la soledad. ¿Cómo? Arrugó la nariz. Por lo que parecía, había agotado toda su humildad con esas palabras. Soy Alque, continuó. ¿No es esto Ea? ¿No eres tú la hija de Helios? Así es. Me han castigado con convertirme en tu sierva. Parecía que me encontraba en medio de un sueño. Lentamente me puse en pie. ¿Castigado? ¿Quién? No tengo noticia de tal cosa. Dime, ¿qué órdenes te hicieron venir hasta aquí? Las náyades muestran sus sentimientos, al igual que el agua genera ondas. Por mucho que hubiera pensado en lo que iba a encontrarse, era evidente que no era esto lo que ella esperaba. Me mandaron venir los grandes dioses. ¿Zeus? No, respondió, mi padre. ¿Y quién es tu padre? Nombró a un pequeño dios río que habita en el Peloponeso. Había oído hablar de él, o quizá lo había conocido algún día, pero nunca había pasado por los salones de mi padre. ¿Y por qué te mandó venir aquí? Me miró como si fuera la mayor idiota que se hubiera encontrado en su vida. Tú eres hija de Helios. ¿Cómo se me había podido olvidar cómo se comportaban las divinidades menores? Esa manera desesperada de aferrarse al rango, sea cual sea, aunque hubiera caído en desgracia, por mis venas corría la sangre del sol, lo que me convertía en una ama deseable. De hecho, para alguien como su padre, mi desgracia suponía un acicante, ya que me colocaba en una posición tan baja que le permitía considerar la posibilidad de alcanzarme. ¿Y por qué te castigaron? Me enamoré de un mortal, respondió, un noble pastor. Mi padre se enojó por ello y ahora debo penar durante un año. La examiné. Su espalda estaba recta y sus ojos levantados. No demostraba temor alguno, ni hacia mí, ni hacia mis lobos, ni mis leones. Y su padre estaba enojado con ella. Toma asiento, le dije. Sé bienvenida. Se sentó, pero su boca estaba fruncida, como si hubiera chupado una aceituna aún sin madurar. Miraba a su alrededor con gesto de disgusto. Si le ofrecía comida, ella giraba la cabeza como un niño mohído. Si intentaba hablar con ella, se cruzaba de brazos y apretaba los labios. Solo los abría para manifestarme sus quejas, por el olor de los tintes que burbujeaban en el fuego, por los pelos de la leona en las alfombras, incluso por el telar de Dédalo, y a pesar de todas sus protestas, por el hecho de estar a mi servicio, no se ofrecía nunca a recoger un plato. No hay por qué sorprenderse, me decía a mí misma. Es una ninfa, lo que significa que es un pozo negro. Vete a casa, le decía. Si tan mal la estás pasando, te libero de tu condena. No puedes hacerlo. Los grandes dioses me han condenado. Tú no tienes la potestad de liberarme. Me quedaré un año. Esto debería haberla irritado, pero sonrió con suficiencia, pavoneándose como si estuviera celebrando una victoria ante un gentío. Yo la observaba. Cuando me había contado que los dioses la habían condenado al exilio, no había mostrado ira, tampoco pena. Asumía su autoridad como algo natural, inevitable, como el movimiento de las esferas celestes. Pero yo también era una ninfa, como ella, y también una exiliada, hija de un padre poderoso, sí, pero no tenía esposo, tenía las uñas siempre sucias y llevaba el pelo sin arreglar. Todo ello me convertía en alguien a su altura, o al menos eso pensaba ella, de modo que yo era el enemigo a batir. Te estás comportando como una perfecta imbécil. No soy tu enemiga, y hacer muecas no es ninguna muestra de real poder. Te han convencido. Pero incluso mientras las palabras tomaban forma en mi boca, las dejé desvanecerse. Seguramente le sonarían como si le estuviera hablando en persa. No iba a entenderme, ni aunque pasaran 1000 años, y yo me había hartado de ir por ahí dando lecciones. Me incliné hacia adelante y le hablé con el lenguaje que ella era capaz de entender. Así es como van a ser las cosas, Alque. No quiero oírte, ni quiero oler tu perfume de aceite de rosas, ni encontrar pelos tuyos por la casa. Te buscarás tu comida, cuidarás de ti misma, y si me causas el menor problema, te convertiré en gusano y te echaré al mar como alimento para los peces. Sus sonrisitas de suficiencia desaparecieron. Se puso pálida, se llevó las manos a la boca y desapareció de mi vista. Después de ese día mantuvo las distancias tal y como le había ordenado, pero entre los dioses se habían propagado la noticia de que Ea era un buen lugar para mandar a las hijas díscolas. Al poco llegó una dréade que había huido de quien habían elegido para ser su esposo. Después llegaron 2 oreades de rostro pétreo, exiliadas a mi isla desde sus montañas de origen.
Ahora, cada vez que intentaba formular un hechizo, no hacía más que escuchar el tintineo de pulseras y brazaletes. Mientras tejía en el telar, entraban y salían de mi campo de visión. Me las encontraba suspirando y murmurando por todas las esquinas. Cada vez que quería darme un baño, me encontraba con alguna de ellas, con su rostro redondo como la luna, asomado sobre la superficie de las aguas. Cuando pasaba junto a ellas, sus risillas me rozaban los talones. No quería seguir viviendo así. No, Enea. Me dirigí a un claro y llamé a Hermes. Él se presentó con una sonrisa. ¿Y qué? ¿Te gustan tus nuevas criadas? No, protesté. Acude a mi padre a ver cómo pueden sacarlas de aquí. Temía que pusiera alguna objeción a que le mandara un recado, pero le resultaba demasiado divertido para negarse. ¿Qué esperabas? Dijo a su regreso. Tu padre está encantado. Dice que lo correcto es que la sangre de su sangre tenga divinidades menores como criadas. Incluso va a animar a más padres a mandarte a sus hijas. No, exclamé, no acogerá ninguna más. Díselo a mi padre. Los prisioneros no suelen dictar las condiciones de su condena. Mi rostro se tensó, pero sabía que era mejor no mostrarle mis sentimientos. Dile a mi padre que si no se marchan de aquí, voy a hacerles algo terrible. Las convertiré en ratas. No creo que a Zeus le guste la idea. ¿No te habían exiliado por actos contra tu propia familia? Yo que tú me andaría con cuidado. No vayas a recibir un castigo peor. Habla por mí, por favor. Intenta convencerlo. Me temo que solo soy un simple mensajero. Un brillo intenso apareció en sus ojos negros. Por favor, rogué. No las quiero aquí, de verdad. No estoy bromeando. Claro que no estás bromeando, replicó. Solo que eres muy aburrida. Utiliza tu imaginación. Para algo tienen que servir. Mételas en tu cama, por ejemplo. Eso es absurdo, protesté. Saldrían corriendo. Eso es lo que hacen siempre las ninfas, sonrió. Pero te voy a revelar un secreto. Se les da muy mal escapar. En una celebración en el Olimpo, a una broma tal le habría seguido una carcajada general. Hermes se quedó a la espera, sonriendo de oreja a oreja como una cabra, pero no logró provocarme más que una fría cólera. Hasta aquí hemos llegado tú y yo, prorrumpí. Se acabó. Hace ya mucho tiempo que se terminó. No vuelvas a aparecer por aquí. Su sonrisa no hizo sino agrandarse, se esfumó y no apareció más. No es que me obedeciera, también él lo había dado por terminado, porque yo había cometido el imperdonable error de ser aburrida. Podía perfectamente imaginarme lo que andaría contando de mí, que carecía de sentido del humor, que era susceptible y olía a cerdo. De vez en cuando lo sentía sin verlo, buscando a mis ninfas por las colinas y mandándolas de vuelta, sonrojadas y entre risas, embelesadas por el hecho de que uno de los grandiosos olímpicos les hubiera mostrado su favor. Parecía pensar que me iba a volver loca de celos y soledad, y realmente las iba a convertir en ratas. Durante 100 años había acudido a mi isla, y todo ese tiempo su único interés había sido su propia diversión. Las ninfas se quedaron. Cuando terminaban el tiempo asignado de servicio, venían otras para ocupar su lugar. A veces había 4, en otras ocasiones 6 o 7, temblaban a mi paso, agachaban la cabeza y me llamaban señora, pero eso no significaba nada. Me habían puesto en mi sitio. Con tan solo una palabra y un antojo de mi padre, se había desvanecido todo el poder del que presumía. No solo de mi padre. Cualquier dios río se veía con el derecho de llenar mi isla con sus hijas, sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Las ninfas se arremolinaban en torno a mí. Sus risas ahogadas flotaban por los salones. Al menos, me decía a mí misma, no eran sus hermanos que se hubieran dedicado a fanfarronear, a pelear y dar caza a mis lobos. Pero por supuesto, ese no era un peligro real. Nunca se castigaba a los hijos varones. Me sentaba en el hogar a ver las estrellas girar a través de la ventana. Sentía frío, ese frío de los jardines en invierno que se mete en lo profundo de la tierra. Hacía mis conjuros, cantaba y trabajaba en el telar. Atendía a mis animales, pero todo me resultaba diminuto, reducido al tamaño de las hormigas. La isla no necesitaba que yo hiciera nada por ella. Todo crecía y se desarrollaba independientemente de lo que yo hiciera. Las ovejas procreaban y pasteaban en libertad, vagaban por la hierba, dando empellones con sus contundentes cabezas para quitarse de encima a los lobeznos. Mi leona se quedaba dentro, junto al fuego. La piel de su boca se había cubierto de pelo blanco. Sus nietos habían tenido ya nietos, y le temblaban las ancas al caminar. Había pasado al menos 100 años junto a mí, caminando a mi lado, y su vida se había prolongado por el pulso cercano de mi divinidad. A mí me había parecido tan solo una década. Daba por hecho que habría más décadas, pero un día desperté y me la encontré fría junto a mi cama. Me quedé mirando sus costados inmóviles. Mi cerebro estaba aturdido. No daba crédito. Cuando la sacudí, salió volando una mosca. Con esfuerzo logré abrir sus mandíbulas, ya rígidas, y le introduje hierbas en la boca, pronunciando un conjuro, luego otro. Allí seguía, y toda su dorada fuerza se había vuelto parda. Quizá Etes hubiera podido revivirla, o Medea, pero yo no logré hacerlo. Construí la pira con mis propias manos, de cedro, tejo y cerval que corté yo misma, con su blanca savia rociada por donde había golpeado el filo del hacha.
No pude levantarla, de modo que la llevé a rastras sobre la tela púrpura que solía ponerle en torno al cuello. La arrastré por el salón, sobre las piedras que ella había pulido con sus almohadillas y sus enormes garras. La alcé hasta la parte superior de la pira y encendí el fuego. Ese día no había ni una brisa de viento, y las llamas se propagaban lentamente. Toda la tarde tardaron la piel en volverse negra y el largo cuerpo amarillo en reducirse a cenizas. Fue la primera vez que el frío inframundo de los mortales me pareció misericordioso. Al menos una parte de ellos continuaba viviendo. Ella había desaparecido por completo. Observé hasta que se apagó la última llama y regresé al interior de la casa. Un dolor me roía el pecho. Me llevé las manos a él y apreté los duros huesos y las cavidades. Me senté ante el telar y me sentí, por fin, como la criatura que Medea había definido, vieja, abandonada y sola, sin alma y gris como las mismas rocas. Cantaba a menudo esos días, era la mejor compañía que tenía. Esa mañana canté un viejo himno de alabanza de las labores del campo. Me gustaba cómo le daba forma a mis labios, las reconfortantes listas de plantas y frutos, de granjas y establos, de manadas y rebaños, y de las estrellas que giraban por encima de ellos. Dejaba que las palabras flotaran en el aire mientras revolvía la olla burbujeante de tinte. Había visto una zorra y quería imitar el color de su pelambre. El líquido formó una espuma, mezcla de azafrán y granza. Las ninfas habían salido huyendo por el hedor, pero a mí me gustaba el modo en que me generaba un picor en la garganta y me hacía llorar los ojos. Fue la canción lo que les llamó la atención, cómo mi voz recorrió los senderos que conducían hasta la playa. Ellos siguieron su rastro a través de los árboles hasta que divisaron el humo que salía por el tejado de la casa. ¿Hay alguien ahí? Resonó una voz de hombre. Recuerdo mi sorpresa. Visitantes. Me giré tan rápido que el tinte salpicó y una gota ardiente me cayó en la mano. Me la limpié con un manotazo y salí corriendo hacia la puerta. Eran unos 20, con la piel curtida por el viento y lustrosa por el sol. Tenían las manos ajadas y callosas, y en sus brazos se dibujaban los surcos de antiguas cicatrices. Tras una larga temporada, en la única compañía de la repulida uniformidad de las ninfas, cada una de sus imperfecciones suponía un placer. Las arrugas alrededor de los ojos, las costras en las piernas, los dedos formados en los nudillos. Me embebí en sus ropas deshilachadas, sus rostros endurecidos. No eran héroes, ni la tripulación de un rey. Tenían que pelear para ganarse la vida, como antaño tuviera que hacer Glauco, arrastrar redes, en ocasiones transportar cargas, cazar lo que pudieran obtener para su cena. Sentí que un calor recorría mi interior. Mis dedos estaban ansiosos de tomar el hilo y la aguja. Ante mí había rotos que podía remendar. Un hombre dio un paso adelante. Era alto, de pelo cano y delgado de cuerpo. Varios de los hombres que había detrás de él tenían las manos sobre las empuñaduras de sus espadas. Era inteligente por su parte. Las islas eran sitios peligrosos. A veces te encontrabas con monstruos y otras con amigos. Mi señora, se dirigió a mí, estamos hambrientos y perdidos. Esperamos que una diosa como tú pueda ayudarnos en nuestra necesidad. Le sonreí, y me sentí extraña tras tanto tiempo sin hacerlo. Sois bienvenidos aquí, más que bienvenidos. Pasen dentro. Hice salir a los lobos y a los leones. No todos los hombres eran tan imperturbables como Dédalo, y por lo que parecía, estos marineros habían pasado ya por un número suficiente de sustos. Los hice sentarse en mis mesas y entré enseguida en la cocina para sacarles bandejas repletas de higos, guisados y pescado a la brasa, queso en salmuera y pan. De camino a la casa, los hombres habían visto los cerdos. Se habían dado codazos unos a otros y habían cuchicheado en alto su esperanza de que matase uno para ellos. No obstante, cuando vieron las frutas y los pescados que tenían delante, estaban tan ansiosos que no protestaron. Ni siquiera pararon para lavarse las manos o quitarse las espadas de la cintura. Comieron y bebieron sin descanso, hasta que la grasa y el vino oscurecieron sus barbas. Serví más pescado, más queso. Cada vez que pasaba ante ellos, agachaban la cabeza en señal de gratitud. Diosa, señora, muchas gracias. No podía dejar de sonreír. La fragilidad de los mortales generaba amabilidad y cortesía. Sabían valorar la amistad y la mano que les tendía. Ojalá vinieran más por aquí, pensé. Podría alimentar a la tripulación de un barco cada día, y gustosamente, incluso 2 y 3. Quizá así volvería a sentirme yo misma. Vi que unas ninfas miraban curiosas desde la cocina, con los ojos como platos. Yo fui corriendo hacia ellas y las hice marcharse antes de que las vieran. Aquellos hombres eran míos, mis huéspedes, a quienes agasajaría como me complaciera, y disfrutaba encargándome de que estuvieran cómodos. Puse agua fresca en cuencos para que lavaran los dedos. Un cuchillo cayó al suelo y lo recogí. Cuando veía que la copa del capitán estaba vacía, la llenaba sacando vino de una crátera rebosante. Él la levantó dirigiéndose hacia mí. Gracias, querida. Querida. La palabra me sorprendió. Antes me había llamado diosa, y por ello creía que pensaban que era una diosa. Sin embargo, me di cuenta entonces. No mostraba ninguna reverencia ni respeto religioso alguno. El título no había sido más que un cortés halago para dirigirse a una mujer sola.
Recordé lo que Hermes me había dicho tiempo atrás. Tu voz suena mortal. No te van a temer como nos temen al resto. Y efectivamente, no lo hacían. De hecho, pensaban que era como ellos. Me detuve un momento, encantada con esa idea. ¿Cómo sería mi yo mortal? ¿Una emprendedora herborista? ¿Una viuda independiente? No, una viuda no. No quería historias tristes. Quizá una sacerdotisa, pero no de un dios. Dédalo visitó este lugar hace años, le dije al hombre. Tengo aquí un altar en su memoria. Él asintió. Me desagradó lo poco que le había impresionado, como si hubiera altares de héroes por todas partes. Bueno, quizá era así, ¿cómo podía saberlo? El apetito de los hombres iba disminuyendo y comenzaron a levantar la cabeza de los platos. Empezaron entonces a mirar alrededor, la plata de los cuencos, los cálices de oro, los tapices. Mis ninfas se tomaban todas esas riquezas como lo que les correspondía, pero las miradas de esos hombres estaban llenas de admiración, en busca de nuevas maravillas. Pensé en que tenía baúles llenos de almohadones de plumas, suficientes como para improvisar unas camas en el suelo. Cuando las sacara, les diría, estos almohadones eran para los dioses, y entonces aumentaría la admiración en sus ojos. Señora, habló de nuevo su líder. ¿Cuándo llegará tu esposo? Quisiéramos brindar por su hospitalidad. No tengo esposo, dije riéndome. Claro, sonrió a su vez. Eres demasiado joven para estar casada. Entonces es a tu padre a quien debemos darle las gracias. Afuera era noche cerrada, y el salón irradiaba calor y luminosidad. Mi padre vive muy lejos, dije, y esperé a que me preguntaran quién era. Un encendedor de antorchas, ese sería un buen chiste. Sonreí en mi interior. Entonces, quizá haya algún otro anfitrión a quien podamos transmitirle nuestra gratitud. Un tío, un hermano. Si quieren dar las gracias a su anfitrión, dije, dénmelas a mí. Esta casa es solo mía. Con estas palabras, la atmósfera de la habitación cambió al momento. Tomé la crátera de vino. Está vacía, indiqué. Voy a traer más. Mientras me daba la vuelta, podía escuchar el sonido de mi propia respiración, sentir cómo aquellos 20 cuerpos llenaban el espacio vacío que me separaba de ellos. En la cocina, eché mano de una de mis pociones. No seas tonta, pensé. Solo están sorprendidos de haber encontrado a una mujer sola, eso es todo. Pero mis dedos ya estaban actuando. Quité la tapa a un frasco, mezclé su contenido con el vino y añadí miel y suero de leche para camuflar el gusto. Salí con la crátera. 20 miradas me seguían. Aquí está, exclamé. Me guardé el mejor vino para el final. Deben probarlo todos. Viene de los mejores viñedos de Creta. Ellos sonrieron, complacidos por tanto lujo en mis atenciones. Observé cómo todos y cada uno de ellos llenaban su copa. Observé cómo las bebían. Para entonces, cada uno de ellos debía de tener todo un barril en el estómago. Las bandejas estaban vacías, rebañadas hasta dejarlas limpias. Los hombres se apoyaban unos contra otros y hablaban en voz baja. Una cosa. Mi voz sonó demasiado alta. Ya que les he dado de comer, me gustaría saber sus nombres. Levantaron las cabezas. Sus ojos se dirigieron raudos como hurones a su líder. Él se puso en pie, y el banco en el que estaba sentado chirrió contra el suelo. Antes dinos el tuyo. Había algo extraño en su voz. Estuve entonces a punto de pronunciar la palabra que les induciría a un sueño profundo. Incluso a pesar de todos los años que habían transcurrido, había una parte de mí que seguía hablando solo cuando alguien me invitaba a hacerlo. Circe, respondí. El nombre no significaba nada para ellos. Cayó al suelo como una piedra. Los bancos chirrieron de nuevo. Todos los hombres se levantaron, sus ojos fijos en mí, y yo seguía sin pronunciar palabra. Me dije entonces que me estaba equivocando, que tenía que estar equivocada. Les había dado de comer, me habían dado las gracias, eran mis huéspedes. El capitán avanzó hacia mí. Era más alto que yo, y cada uno de sus músculos estaba tallado por el trabajo. Pensé, ¿qué? Que estaba siendo tonta, que sucedería algo distinto, que había bebido demasiado vino y que eso era lo que me producía miedo. Que mi padre vendría. ¡Mi padre! No quería comportarme como una estúpida, montar un escándalo por nada. Me imaginaba a Hermes contando la escena. Siempre ha sido una histérica. El capitán estaba muy cerca. Podía sentir el calor que emanaba su piel. Su rostro estaba lleno de surcos y grietas como el lecho de un riachuelo. Seguí esperando que dijera algo normal, como dar las gracias o hacerme una pregunta. Mi hermana se reía desde algún lugar de su palacio. Durante toda tu vida has sido dócil y ahora te arrepentirás de ello. Padre, sí, padre, mira lo que consigues con tu docilidad. Me rocé los labios con la lengua. Es que hay. El hombre me tiró contra la pared. Mi cabeza chocó contra la piedra irregular y la sala centelló. Abrí la boca para pronunciar el hechizo, pero él me apretó la tráquea con el brazo y ahogó mis palabras. No podía hablar, no podía respirar. Peleé, pero era más fuerte de lo que pensaba, o quizá yo era más débil. La repentina carga de su peso, la presión grasienta de su piel sobre la mía, me impactaron. Mi mente aún estaba confusa, incrédula. Con la mano derecha desgarró mis ropas, un gesto que le era habitual. Con la izquierda seguía apretándome la garganta.
Le había dicho que no había nadie en la isla, pero él había aprendido a no correr riesgos. Eso, o quizá no le gustaban oír gritos. No sé lo que hicieron sus hombres, quizá miraban. Si mi leona hubieran estado allí, hubiera echado la puerta abajo con las garras, pero no era más que ceniza en el viento. Afuera se oía el gruñido de los cerdos. Recuerdo lo que pensé, desnuda sobre la áspera piedra. Después de todo, solo soy una ninfa. Esto es lo más corriente entre nosotras. Una mortal se hubiera desmayado, pero yo no perdí la conciencia en ningún momento. Al final, el hombre se estremeció y su brazo perdió fuerza. Mi garganta estaba hundida hacia adentro como un leño podrido. Parecía que no podía moverme. De su pelo cayó una gota de sudor sobre mi pecho desnudo y comenzó a deslizarse. Oí hablar a sus hombres detrás de él. ¿Está muerta? Dijo uno de ellos. Espero que no lo esté, porque me toca a mí. Un rostro se cernió sobre el hombro del capitán. Tiene los ojos abiertos. El capitán se retiró y escupió en el suelo. El escupitajo, gelatinoso, tembló sobre la piedra. La gota de sudor seguía su curso, deslizándose por un surco baboso. Una cerda chilló en el patio. Comencé a tragar saliva de manera compulsiva. Mi garganta se ajustó. Sentí que se abría un espacio en mí. El hechizo para dormir que iba a pronunciar había desaparecido. Se había secado. No podía decirlo aunque quisiera, pero no quería. Mis ojos se alzaron al encuentro de su agrietado rostro. Aquellas hierbas valían para otra cosa, y yo sabía para qué. Respiré hondo y pronuncié el hechizo. Sus ojos se volvieron turbios. No entendía nada. Que no terminó la frase. Sus costillas se quebraron y su pecho comenzó a hincharse. Oí el sonido de sus carnes humeantes desgarrándose, los chasquidos de los huesos al partirse. La nariz se hinchó, sobresaliendo de su rostro, y sus piernas se secaron como una mosca chupada por una araña. Cayó a cuatro patas. Profirió un chillido y sus hombres chillaron con él, y siguieron chillando un largo rato. Al final resultó que terminé matando cerdos esa noche.